Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Aleluya. Gracias a Dios, nosotros hemos estado bien, pasamos la semana bien y vamos a principiar otra con la bendición de Dios y damos gracias a Dios por ello. Vamos a iniciar una enseñanza más como lo hacemos cada domingo. El Señor ha propuesto en mi corazón usar este sistema para poder llevar esta enseñanza, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz de la iglesia Misión Pacoima en Pacoima, California. Gloria al Señor. En esta mañana tenemos una lección hermosa en la que se titula Intercesión por la misericordia de Dios. Gloria al Señor, aleluya. La verdad central se lee de la siguiente manera: Dios escucha atentamente la oración intercedora de los creyentes. Damos gracias a Dios por ello. Dios está al tanto de su oído por la oración que hacemos nosotros. El versículo clave se encuentra en Romanos 8:26 y dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor. Muy bien, ya dijimos, ¿verdad?, que la lección, ¿verdad?, el título era Intercesión por la misericordia de Dios, y es una lección hermosa. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18, del 16 al 33. Espero que tome nota. Si usted no tiene su expositor, tenga un lápiz y un cuaderno para que pueda tomar, ¿verdad?, las notas del libro. En el libro de Génesis 19, del 24 al 29. Muy bien, voy a hacer una oración antes de principiar la enseñanza. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado una vez más, Padre, de poder compartir, Señor, esta enseñanza, aleluya, que domingo a domingo usted, Señor, ha puesto en mi corazón poder, Señor, compartir esta enseñanza. Gracias, Padre, y a usted le daré toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, una vez más, Dios les bendiga. Muchas gracias, ¿verdad?, por el apoyo de escuchar las lecciones, ¿verdad?, de cada domingo. Muy bien, como introducción al estudio, dice la introducción: este trimestre de estudios comienza con un enfoque maravillosamente adecuado. La oración, junto con el estudio de la Biblia, es una disciplina espiritualmente sumamente importante que todos debemos de cultivar. En el curso de estas lecciones se espera que considere cuidadosamente su propio compromiso con la práctica de la oración y se comprometa a mantenerla como una disciplina regular en su vida. En el estudio de esta semana nos centraremos en el papel vital de la oración intercedora, de presentarnos ante el Señor para presentar las necesidades de los cristianos y de nuestro mundo. Una actividad inicial que se encuentra aquí en nuestro expositor y dice de la siguiente manera: actividad inicial, oración respondida. Puede compartir un momento en que intercedió por la necesidad de otra persona. A alguien intercedió por usted y Dios respondió esa oración. Ofrecer a varios alumnos la oportunidad de participar en el tiempo que se permite, ¿verdad? Si estuviéramos, ¿verdad?, juntos podríamos participar, pero vamos a participar de esta manera, de todas maneras, con la ayuda del Señor. A veces somos tentados a limitar nuestras oraciones a nuestras necesidades.
y las necesidades de las personas más cercanas. Pero el poder de la oración intercedora puede marcar una gran diferencia en el mundo que nos rodea, porque Dios contesta las oraciones. Dejarle saber a la gente que está orando por ellos también es una mejor manera de alentar a los demás, ¿verdad? Se siente uno, ¿verdad? Muy a gusto, ¿verdad? O muy conforme o muy contento, podríamos decirlo así, cuando alguien nos llama y nos dice, ¿cómo han estado? Pues bien, y se siente muy bien cuando la persona nos dice, estamos orando por ustedes, ¿verdad? Qué bendición, aleluya. Acordarnos de orar, no nomás orar por nuestras necesidades que hay, pero también orar por las necesidades que hay alrededor, ¿verdad? De las personas, hermanos que conocemos, ¿verdad? Mantenerlos en oración. Ese es un buen, aleluya, consejo de la palabra del Señor. Muy bien, dice, Dios contesta las oraciones. Dejarles saber a la gente que está orando por ellos también es una mejor manera de alentar a los demás. Muy bien, vamos a entrar ya a la lectura de la lección que se encuentra. Primeramente voy a leer los primeros versículos, ¿verdad?, de Génesis 18, que está del 16 al 19. Los vamos a explicar y después leemos los demás. Vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿verdad?, que a la palabra del Señor se lee como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y lo sabré. Muy bien, vamos a explicar, ¿verdad?, estos 3 versículos que hemos leído en la palabra del Señor, los primeros en Génesis 16, ¿verdad?, al 19, son 3 versículos que los vamos a explicar, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, o sea, el parte 1, Abraham oye el juicio de Dios, él lo escucha, ¿verdad?, y luego el inciso A dice, Dios le confía a Abraham sus planes, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, la mayoría de las personas pueden comprender el valor de la amistad, lo que significa ser llamado amigo, así como llamar amigo a otra persona. Podemos entender entonces el significado de Santiago 2:23, cuando el apóstol dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, así como Dios había compartido con Abraham sus planes de hacer de Abraham una gran nación. A través de sus descendientes, Dios compartió su plan de destruir, ¿verdad? A través de la enseñanza vamos a mirar, ¿verdad?, de qué manera, aleluya, Dios, ¿verdad?, compartió los planes que él tenía a Abraham. Dice la palabra enseguida, su plan de destruir a Sodoma y a Gomorra. Es necesario, ¿verdad?, que revisemos el trasfondo de los versículos iniciales de este pasaje. Los capítulos 17 y 18, usted que me está escuchando, los puede ver en su palabra y cuando usted tenga tiempo, léalos y ahí va a ver de qué manera, aleluya, Dios se acercó a Abraham y lo describió los términos de su pacto con él, ¿verdad? Capítulos 17 y 18 nos hablan, ¿verdad?, que ahí incluía la señal de la circuncisión, un sello de pacto con su pueblo. Además, anunció a Abraham que sería padre de muchas naciones. Todos estos acontecimientos sucedieron, ¿verdad?,
antes del capítulo 18, ¿verdad? Ya Dios había, ya conocemos historia, ¿verdad? Ya Dios había hablado con Abraham, ¿verdad? Le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela a nuevas tierras que le mostraría. Ya Dios había llegado y hablado con él en diferentes maneras, ¿verdad? Y en esta también no es lo mismo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Además anunció que Abraham sería el padre de muchas naciones, lo que comenzaría con Sara, dando a luz un hijo, aunque ella era de edad muy avanzada. Esta interacción divina continuó con la aparición de 3 visitantes en la vivienda de Abraham, una manifestación de Dios y de 2 seres angelicales. Nuevamente Dios confirmó que Sara tendría un hijo, un mensaje que ella recibió con asombro. Sin embargo, tanto Abraham como Sara se someterían a los propósitos de Dios porque sabían que nada era imposible con Dios, ¿verdad? De acuerdo a Mateo 19:26 dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Claro que no, para Dios nada es imposible. En estos, como en encuentros anteriores con Dios, Abraham había mostrado que era confiable, ¿verdad? A través de los capítulos 17 y 18 ya hemos mirado que Dios, ¿verdad? Y había hablado con Abraham en diferentes maneras y le había dicho, aleluya, una vez le dijo, sal de la tienda, Abraham, te quiero enseñar algo, ves las estrellas, las puedes contar, así será tu descendencia, ¿verdad? Le estaba enseñando con algo práctico, ¿verdad? Miras, puedes contar la arena de la mar, ¿verdad? Así va a ser, ¿verdad? Tu descendencia, ¿verdad? De muchas naciones. En varias ocasiones ya Dios había hablado con Abraham en el 17, ¿verdad? Y el 18 que estamos mirando en la palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Génesis, capítulo 18, del 16 al 33, que es donde está nuestra enseñanza en esta mañana. En estos, como en encuentros anteriores, como ya lo mencioné, Abraham había mostrado que era confiable, aunque podría no haber entendido completamente cómo sucederían todas las cosas. Se podría contar con que Abraham siguiera los planes y los propósitos de Dios. Es todo lo que Dios deseaba de Abraham, que siguiera los planes y los propósitos de Dios como Dios le estaba enseñando a Abraham, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, en el pasaje en cuestión, Dios le reveló a Abraham lo que estaba por suceder respecto a su juicio sobre Sodoma y Gomorra. La pregunta de Dios con sus 2 compañeros, porque recuerde que había 3, ¿verdad? 2 ángeles, ¿verdad? Y Dios personalmente estaban hablando con Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios con sus 2 compañeros, y Dios dice de esta manera, o le dice a sus compañeros, ¿verdad? A ellos, dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En otras palabras, le preguntó a sus compañeros, ¿podré encubrirle a Abraham lo que va a suceder? Y él mismo dijo, Dios mismo dijo, de ninguna manera. No lo puedo encubrir los que yo voy a hacer, ¿verdad? Ya tiene una respuesta y esa no. La confianza de Dios en la fe y la obediencia de Abraham era primordial para el cumplimiento de su pacto a través de él. Los versículos 18 y 19 que nos tocan ver en esta mañana, dice de la siguiente manera, indican que la confiabilidad de Abraham para liderar surgiría del nivel más fundamental, su capacidad de guiar a su familia por un camino recto, ¿verdad? Ese era el trabajo, ¿verdad?, que Dios sabía que iba a tener Abraham, de que su familia, ¿verdad?, iba, ¿verdad?, a caminar por el camino correcto, ¿verdad? A veces nosotros tenemos intercesión, ¿verdad?, con el Señor, ¿verdad? En las iglesias, ¿verdad?, hay oración intercedoras, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad?,
para la iglesia, ¿verdad? Y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay una participación, ¿verdad? A los alumnos que dice, ¿de qué manera ha sentido a Dios guiándolo a orar sobre sus planes o propósitos? ¿En qué sentido es importante una vida de oración constante para la experiencia? Es muy importante una vida de oración constante, ¿verdad? Para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a cada uno de nosotros, cada día a pasar, empezando por la mañana, ¿verdad?, hacer una oración y pedirle al Señor la guianza, porque no sabemos qué trae ese día nuevo, ¿verdad? Pero con la oración que usted hace, con la oración que hago, con esta nos cubrimos, aleluya, si algo tremendo va a suceder. No pasa, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros a través de la oración. Muy bien, otra pregunta. ¿De qué manera el aprecio de Dios por la confianza de Abraham respalda la afirmación de que la grandeza no comienza en la cima? ¿Verdad? La grandeza de cualquier persona, ya sea secular, ¿verdad?, una grandeza del mundo, o una grandeza, ¿verdad?, de un predicador o ¿verdad?, de un pastor, ¿verdad? No principia, ¿verdad?, en la cima, ¿verdad? Tiene que empezar de abajo, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad?, hasta que Dios lo guía y lo lleva al lugar donde Dios quiere, aleluya. Muchas veces nosotros decimos, qué bien predica, ¿verdad?, este predicador, y uno piensa que así era todo el tiempo, pero no. Él empezó así como nosotros, ¿verdad? Poco a poquito, ¿verdad? Poco a poco, llevando una enseñanza, llevando una predicación, ¿verdad? Hasta que el Señor, ¿verdad?, lo lleva o lo tiene al nivel que el Señor quiere, ¿verdad? Y es solamente a través de la oración, gloria a Dios. La oración, ¿verdad?, rompe, ¿verdad?, puertas y rompe cadenas, aleluya, para poder seguir adelante. Muy bien, dice la palabra del Señor, aleluya, el inciso, ¿verdad? Dios declaró su desaprobación del pecado, ¿verdad? Ya Dios miró, aleluya, que declaró, Dios no aprobó el pecado que había en esos lugares, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Unas ciudades, ¿verdad?, que Dios, aleluya, tuvo que traer la destrucción, aleluya, completa, aleluya, porque ya el pecado había llegado, ¿verdad?, hasta los oídos de Dios y ya no lo podía soportar. Pero enseguida estamos mirando la palabra del Señor, aleluya, que Abraham implora por la misericordia de Dios. ¿Cuántos sabemos que servimos a un Dios misericordioso, verdad? Lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Si bien Dios muestra su gracia a aquellos que han pecado, le preocupa profundamente cuando las personas persisten en el comportamiento, ¿verdad? Dios no le gusta, ¿verdad?, el pecado, y mucho menos que la persona, ¿verdad?, persista, ¿verdad?, en ese comportamiento, ¿verdad?, pecaminoso. El pecado no puede existir en la presencia de Dios, por lo que las personas que desean pasar la eternidad con Él deben de arrepentirse del juicio de Dios, ¿verdad? A veces dice, no me digas eso, ¿verdad? No, nosotros no te lo estamos diciendo, es la palabra de Dios la que está hablando, la palabra de Dios la que nos está advirtiendo, aleluya, antes de tiempo, aleluya, como Noé, ¿verdad?, le advirtió, ¿verdad?, al pueblo cuando vino el diluvio, aleluya, otra destrucción que está en Génesis también, ¿verdad? Y Abraham, 120 años, ¿verdad?, estuvo predicando y no fueron salvos más que él y su familia, ¿verdad? Pero así en este tiempo en que vivimos, ¿verdad?, se está predicando la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen? Pocos creen y muchos dudan, aleluya. Pero la palabra del Señor sigue insistiendo, ¿verdad?, que el tiempo va a llegar, ¿verdad?, cuando la venida del Señor llegue, aleluya. Y hay una advertencia en estos días, aleluya, que debemos de ponerle mucha atención, aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Puedes decir gloria a Dios. Y sigue diciendo más adelante la palabra de Dios.
deben de arrepentirse de sus pecados y recurrir a Dios por un perdón. Quienes no se sometan enfrentarán el juicio de Dios, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Nosotros no estamos mandando ni un juicio, nosotros no juzgamos a nadie, ¿verdad? Sino es la palabra de Dios, ¿verdad? La que está hablando, aleluya. Y está en Génesis, si usted lo busca buscar, Génesis 18, ¿verdad? Del 16 al 33, aleluya. En donde la palabra está hablando. Ahora vamos a mirar Génesis 18 del 20 al 21, que ya lo leímos, aleluya. Dice la palabra: si bien Dios muestra su gracia a aquellos que han pecado, le preocupa profundamente cuando las personas persisten en el comportamiento, ¿verdad? Cuando ya oyen la palabra de Dios, tienen que aceptar la palabra de Dios. Quienes no sometan se enfrentarán al juicio de Dios, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Nosotros no juzgamos a nadie, ¿verdad? Es la palabra la que está hablando, ¿verdad? Muy bien, estamos mirando y ya mencioné a estas dos ciudades, ¿verdad? A Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Se encontraban en un gran deterioro, ¿verdad? Estaban completamente perdidos. Su maldad había alcanzado proporciones tan desastrosas que la queja contra ellos había llegado a los oídos de Dios, ¿verdad? ¿Qué quejas, verdad, le darían? Lo vamos a ver a través de la Escritura en esta mañana. Basta con leer el trato hacia los dos seres angelicales a su llegada a la casa de Lot para comprender la profundidad de la depravación en la que habían caído los habitantes, ¿verdad?, de esas ciudades, ¿verdad? Era algo completamente vergonzoso, ¿verdad? Pero está escrito en la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es porque sucede. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios era para advertencia de ellos. Pero hoy en este día es para advertencia de nosotros. Aleluya. Ahí estamos, sabemos que esto sucedió hace mucho, ¿verdad? Pero en esta mañana el Señor nos habla, aleluya, a nosotros. Dice, si Abraham se iba a convertir en el padre de muchas naciones, era crucial, ¿verdad? Era importante, era fundamental que entendiera que el pecado y la maldad no serían tolerados por un Dios justo y recto. La condenación y el juicio de Dios contra el pecado son inevitables. Ya Dios lo ha dicho, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad?, mirando la palabra del Señor y nos estamos dando cuenta en esta mañana, aleluya, que lo que Dios dice se hace. Sin embargo, es significativo notar que Dios no se apresuró a juzgar. En su omnisciencia, Dios conocía la depravación que prevalecía en Sodoma y Gomorra. Dios conocía lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, en esos lugares. Como conoce, ¿verdad?, Dios lo que está sucediendo en estos tiempos en nuestro mundo. Puede decir gloria a Dios. Pero movido por su gracia y misericordia, las Escrituras señalan que indagó los penosos informes que habían llegado a sus oídos, ¿verdad? Dios no mandó juicio inmediatamente, indagó, se informó, ¿verdad?, qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y ya podemos mirar, aleluya, que además Dios sabía que Abraham tenía un interés vital en el asunto. Dios ya lo sabía, que Abraham tenía un asunto vital en ese asunto, ¿verdad? Por vital es importante, ¿verdad? Porque ahí estaban, ¿verdad?, sus sobrinos ¿verdad?, y la familia de Lot. Ahí estaba Lot. Usted conoce la historia, ¿verdad? Por qué se fue Lot a aquel lugar, porque los ganados ya eran muchos y los pastores se quejaban unos con otros, ¿verdad?, porque no tenían suficiente lugar para que los animalitos comieran. Y Abraham le habló a Lot y sabes que hay una discusión entre nuestros pastores, ¿verdad? Abraham le propuso, ¿verdad?, un trato. Le dijo, mira, Lot, ¿por qué no escoges un lugar donde tú vas, ¿verdad? Y yo te doy la oportunidad que si tú quieres ir a la derecha, yo voy a la izquierda.
y si tú quieres ir a la izquierda, pues yo voy a la derecha, escoge tú. Y lamentablemente, ¿verdad? Sabemos la historia, Lot no supo escoger, ¿verdad? Escogió la llanura, que se miraba muy hermosa y muy bonita, aleluya, pero eran las ciudades, ¿verdad?, de pecado, Sodoma y Gomorra. Allí dice la Escritura, ¿verdad?, que ahí vivió él 20 años en ese lugar, en esas ciudades, pero él se estaba orando, ¿verdad?, cuando miraba tanta, ¿verdad?, injusticia, de moralidad que había en aquel lugar. Y por eso dice la palabra de Dios, sabe el Señor librar a los justos, aleluya. Y más adelante, ¿verdad?, miramos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: su sobrino Lot y su familia vivían ahí, aunque se habían separado, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Una vez después que fue capturado por sus reyes enemigos. Varias veces, ¿verdad?, Lot ya lo había librado. En los versículos de Génesis 13, 14, nos habla la historia que unos enemigos se llevaron capturado, ¿verdad?, a Lot, y él tomó decisión de tomar, ¿verdad?, armas e irlo a defender. Lo sacó y lo defendió y lo trajo, aleluya, con la ayuda de Dios. Una participación a los alumnos. ¿Por qué es imperativo que Dios condene y juzgue el pecado? ¿Verdad? Muchas personas pueden testificar de la gracia y la misericordia de Dios a pesar de haber vivido años en el pecado. ¿De qué manera usted ha experimentado esa gracia que es mayor que su pecado, verdad? Una pregunta, ¿verdad? Se las dejo de tarea, ¿verdad? Esa es pregunta para cada uno de nosotros. Pasamos a la parte 2, ¿verdad?, en donde la palabra dice, Abraham implora misericordia de Dios, aleluya. ¿Cuántos hemos llegado muchas de las veces, ¿verdad?, en una situación, ¿verdad?, en que tenemos que implorar al Señor, ¿verdad? Yo en los últimos, ¿verdad?, 2 años, ¿verdad?, he estado en el hospital. Estuve en el hospital a principios del año 18, ¿verdad?, en enero 18, y gracias al Señor salí victorioso, ¿verdad? Pero luego el año pasado, ¿verdad?, en el año 20, este año que pasó, otra vez estuve hospitalizado, ¿verdad? Me dieron otra operación, pero gracias al Señor, ¿verdad?, los diagnósticos que dan en los últimos 2, ¿verdad?, exámenes que he tomado, han salido que todo es negativo. No hay nada de enfermedad, ¿verdad? La enfermedad, aleluya, de acuerdo a los médicos, ellos lo atendieron, pero no fueron ellos. Fue el Señor el que les dio la sabiduría, cómo poder, aleluya, hacer esa cirugía, aleluya, que era necesaria, una cirugía de emergencia, puede decir gloria a Dios, que el doctor me dice, mira, esa cirugía es de emergencia, ¿verdad? Corre tu vida peligro, aleluya, pero también corre peligro si no dejas hacer la cirugía. Y en ese momento que él me estaba diciendo, yo estaba con el Señor orando y le dije, Señor, usted siempre ha estado conmigo y va a seguir conmigo. Yo le voy a decir al doctor que haga esta cirugía, aleluya. Yo sé que usted va a estar, aleluya, en esa operación y usted va a guiar las manos, ¿verdad?, de este doctor. Y gracias a Dios todo salió perfectamente, aunque estuve, ¿verdad? No me gusta, ¿verdad? Pues a quién le gusta estar en el hospital, ¿verdad? Me dijo el doctor, vas a estar 5 días en el hospital, y estuve 15 días, ¿verdad? Gloria al Señor, pero salí, aleluya, bien, gracias al Señor, y estoy bien, gracias al Señor, aleluya, y es por las oraciones, aleluya, que ustedes, ¿verdad?, hacen por mí. Gracias por ello, a todos los hermanos que me conocen y me escuchan. Yo sé que han estado orando por nosotros, aleluya, y es la oración que el Señor, aleluya, todavía nos quiere tener aquí con un propósito. Si el Señor nos sanó, ¿verdad?, no es para que nos sentemos, ¿verdad?, es para que sigamos predicando la palabra del Señor, aleluya. Gracias al Señor, aleluya. Quiero solamente enfatizar que la oración, ¿verdad?, puede mucho, aleluya. Déjeme decirle, aleluya, que Elías oró, ¿verdad?, y no llovió.
¿verdad? Y volvió a orar y volvió a llover. Puede decir gloria a Dios. Josué oró y el sol se detuvo. Puede decir gloria al Señor. La oración tiene poder, aleluya. Especialmente cuando oramos por una persona, siempre que oramos, la oramos de esta manera, ¿verdad? Que el Señor es el que hace todas las cosas, aleluya. Y que Jesús, ¿verdad? Todo lo que usted le pida al Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, será hecho. Y en esa confianza y en esa fe tenemos de que Dios nos va a sacar adelante hasta que sea la voluntad de Él, ¿verdad? Cuando Él ya nos necesite y nos quiere llevar, estamos preparados, aleluya, para irnos, ¿verdad?, a un lugar mejor. Puede decir gloria a Dios, pero hasta ahorita, ¿verdad?, doy gracias a Dios que hay victoria, ¿verdad? Hay victoria en Cristo Jesús. Dios les bendiga por ello, aleluya, y estamos muy contentos, ¿verdad? Por eso es que siento, ¿verdad?, este deseo de que cada domingo, ¿verdad?, poderles compartir, ¿verdad?, esta enseñanza, aleluya, para gracias, ¿verdad?, una vez más que usted apoya esta enseñanza y la escucha. Muy bien, la parte 2, ¿verdad? Abraham implora por la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando un miembro de la familia está en peligro físico o espiritual, es natural que los padres, ¿verdad?, abuelos, tías y tíos oren por su restauración, protección o liberación. Tal vez fue el caso de Lot. Abraham, su tío, oró firmemente, ¿verdad?, por su sobrino, aleluya. Yo, aleluya, un testimonio más, estoy aquí en este país, aleluya, fue por la oración, ¿verdad?, de una tía, ¿verdad?, que estaba ya aquí en este lugar, aquí en Los Ángeles, aquí en Pacoima, California. Ella ya vivía aquí antes que yo llegara. Mis padres murieron cuando yo era pequeño y ella sabía, aleluya, que estaba, ¿verdad?, desamparado, como luego dicen, pero yo sé que Dios estaba conmigo desde ese entonces, porque la palabra del Señor dice: desde antes que nacieras ya te había yo escogido, aleluya, para que fueras, ¿verdad?, una persona que amaba a Dios. Y como yo ya sabía, o mejor dicho, ahora sé que la palabra de Dios, ¿verdad?, que ya Dios, aleluya, desde antes que naciera, ¿verdad?, ya Dios había determinado qué iba a ser de mi vida. Pero aún sin embargo, ¿verdad?, esta tía que tenía yo aquí en Pacoima, ¿verdad?, ella oró y oró. No crea usted que oró por 2 o 3 meses o 1 año o 2, no. Oró por 7 años, aleluya, hasta que el Señor puso los medios para que yo llegara a este país. Así es que, ¿cómo no vamos a confiar en la oración, hermano? Si sabemos bien que la oración tiene poder. Usted tiene una necesidad física, ¿verdad?, o de cualquier índole, siga orando, aleluya, que Dios le va a contestar. Dios contesta, puede decir gloria a Dios. Daniel oró, ¿verdad?, y la oración, ¿verdad?, se tardó, puede decir 21 días. Y cuando llegó, ¿verdad?, el ángel le dice: Daniel, dice, tu oración fue contestada inmediatamente. Pero allá en el cielo, ¿verdad?, tuve que luchar, aleluya, con el enemigo, aleluya, hasta que lo vencí y pude pasar. Así es que si usted tiene una oración que el Señor no se la ha contestado, no se preocupe, el Señor la va a contestar, ¿verdad? Usted tiene esa oración, ¿verdad? Los 21 días ya se han cumplido, hermanos. Esos 21 días, ya su oración que usted hizo, ya va a llegar, aleluya. Así es que usted no se preocupe, aleluya. Muy bien, estamos mirando la oración intercedora, ¿verdad?, que hace Abraham, ¿verdad?, por, aleluya, su familia. Qué bonito, aleluya. Estas lecciones, ¿verdad?, que el Señor me permite compartir con nosotros, primeramente yo me las aplico a mí mismo, aleluya, y después yo la comparto, ¿verdad?, con usted, aleluya, para que usted también, ¿verdad?, pueda, Señor, aprender, aleluya, que la oración es vital, es muy importante, claro que sí, aleluya. Cuando ya leímos, ¿verdad?, una vez que expresó su gran preocupación por lo que ocurría en Sodoma y Gomorra,
el Señor y sus compañeros celestiales se alejaron para ir a Sodoma. El relato continúa diciendo, pero Abraham estaba aún delante del Señor. No olvide que eran dos ángeles, ¿verdad? Y el Señor que estaban ahí, ¿verdad? Cuando los dos ángeles se fueron adelante, ¿verdad? Aún todavía Abraham se quedó con el Señor, ¿verdad? Con Dios, platicando con Él, ¿verdad? Qué hermoso. Hay un canto que hace mucho se cantaba, yo creo que todavía se canta de vez en cuando en las iglesias, ¿verdad? Que era la 1 de la madrugada, ¿verdad? Cuando yo estaba de rodillas delante del Señor, aleluya, hablando con Él, porque cuando usted ora, ¿verdad? Usted habla con el Señor, aleluya, y el Señor contesta, ¿verdad? Puede decir gloria a Dios. En esa confianza nosotros tenemos, aleluya, de que Dios siempre contesta. Dice la palabra de Dios, aunque lejos estaba el interferir con la voluntad de Dios, Abraham continuó hablando con el Señor en favor de aquellos quienes amaba y de cualquiera que pudiera ser hallado justo. Claramente, la carga de buscar al Señor en un momento de crisis es inminente. Había dominado su alma. Con gran preocupación, Abraham vino ante el Señor para hacer una súplica por su gracia y misericordia, ¿verdad? Señor, aleluya, ahí, aleluya, en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hay familiares míos, aleluya, hubiere alguna manera, aleluya, de que pudieras, ¿verdad?, salvar, ¿verdad?, a algunos de ahí de Sodoma, ¿verdad? Si hubiera 50, tú los salvarías, y el Señor le dice, bueno, si hubiera 50, sí, y usted conoce la historia, ¿verdad? Se vino bajando y bajando hasta que le dijo, no, Señor, no se incomode conmigo, Señor, aleluya, pero si hubiera 10, aleluya, por el amor de esos 10, tú los salvarías, aleluya. Y el Señor le dice, amén, por esos 10 yo los salvaría. Abraham hizo pregunta clave, ¿verdad? ¿Destruirás también al justo con el impío? Porque Abraham sabía que allí había justos, ¿verdad? Y hizo una aclaración al Señor, ¿verdad? Y el Señor le contestó, ¿verdad? Curiosamente, en este intercambio con Dios, Abraham no mencionó específicamente su preocupación pero Dios sí lo sabía. La respuesta de Dios de la intercesión de Abraham revela tanto su justicia como su misericordia, ¿verdad? Anteriormente, Dios había declarado que evaluaría la condición de fe de Sodoma y Gomorra en su sabiduría y justicia y misericordia. Tomaría medidas cuando lo hiciera, sus acciones estarían alineadas a su carácter, ¿verdad? Iba a ser Dios, ¿verdad? Con sabiduría, ¿verdad? Iba a mirar y ver para actuar con justicia y con misericordia, ¿verdad? Cuando lo hicieran, sus acciones estarían alineadas con su carácter. Quizás con la esperanza de que Lot hubiera influido en la ciudad para el bien y la justicia, al menos en algún grado, Abraham preguntó a Dios, ¿perdonaría a la ciudad si se encontraría en ella por lo menos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, 50 personas. Abraham sabía que el propósito de Dios no era destruir a los justos con los impíos, lejos de él. Sin embargo, Dios aseguró a Abraham que él realmente perdonaría a la ciudad si solo encontraría en ella 50 personas, ¿verdad? Entonces seguimos adelante con la palabra de Dios. Hay una intercesión estratégica, puede decir gloria a Dios, que es estratégica, ¿verdad? Estratégica, ¿verdad? Es algo, aleluya, que se piensa bien, se figura bien, se alinea bien, ¿verdad? Así como los militares, ¿verdad? Cuando van a alguna misión, ¿verdad? Usan sistemas estratégicos, ¿verdad? Antes de llegar con el enemigo. Así también, aleluya, esta intercesión tiene que ser estratégica, puede decir gloria a Dios. Participación de los alumnos. Describe un momento en que se sintió especialmente motivado a interceder a favor de una persona o circunstancia. Yo creo que sí.
ha habido, ¿verdad?, tiempos, ¿verdad?, que usted o yo hemos intercedido, ¿verdad?, por nuestra familia, ¿verdad? Yo he intercedido, ¿verdad?, por mi familia, ¿verdad?, especialmente por mi hija, ¿verdad? He intercedido que Dios la cuide, que Dios la proteja y que sea con ella, pues sí, gloria a Dios. Son oraciones intercedoras, de intercesión que nosotros, ¿verdad?, hacemos. Yo creo que cada padre, ¿verdad?, tiene el mismo sistema, ¿verdad?, de interceder por su familia, interceder por sus hijos, por sus nietos, aleluya, y por cada uno de la familia, por la esposa, claro está, aleluya. Y eso es algo que ya está en nosotros, ¿verdad?, de interceder. Muy bien, con la esperanza de que lo hubiera influido en la ciudad para el bien y la justicia, al menos que a algún grado Abraham preguntó si Dios perdonaría la ciudad. Claro está. Muy bien, participación de los alumnos, de verdad que se ha sentido especialmente motivado a interceder a favor de una persona. Yo creo que sí. El diluvio registrado en Génesis 6:9 y la destrucción de Sodoma y Gomorra son dos ejemplos claros del juicio sumario que dio sobre el pecado y la maldad, aunque el juicio fue severo, como es evidente la misericordia de Dios en estos relatos. Hace muchos años, ¿verdad?, oí una predicación sobre esto, hace muchos años, y me impactó bastante porque el predicador dijo de esta manera: si el Señor, no hace algo por este mundo en el que estamos, que es casi, aleluya, una imitación o algo igual que Sodoma y Gomorra, si el Señor no hace algo en este siglo en que vivimos, el Señor le va a tener que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra. Porque en este mundo en que vivimos, créalo usted o no lo crea, lo estamos viviendo lo mismo que Sodoma y Gomorra. Gracias a Dios, que Dios en su misericordia, ¿verdad?, nos ha alcanzado, ¿verdad?, y que estamos sirviéndole, aleluya, y tratando de avisar o a decir a personas que aún no han aceptado a Cristo, Cristo es el único camino que hay. Seguimos adelante, el tiempo ha avanzado grandemente, aleluya. Abraham insiste en su súplica, ¿verdad? Él sigue orando, ¿verdad? Esa es una buena, ¿verdad?, enseñanza para nosotros, que nosotros tenemos que insistir, y insistir, aleluya, en su intercesión por Lot y su familia, por cualquier otra persona justa que pudiera ver en Sodoma. Abraham nunca olvidó la majestad y la santidad de Dios. Si bien estamos invitados a acudir con valentía a Dios con nuestras peticiones, no debemos de ser arrogantes en nuestra manera de acercarnos a su presencia, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso, aleluya. Pues decir gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Sí, Dios tiene poder. Sabiendo ahora que Dios perdonaría a Sodoma, si solo encontrara 50 personas justas, Abraham se acercó a Dios nuevamente. Sin embargo, a pesar de que Abraham tenía una conexión especial con Dios, hasta el punto de que Isaías y Santiago 2:23 lo describen como amigo de Dios, ¿verdad? Porque así es como se le conoce en la Escritura a Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Puede decir gloria al Señor por ello, amén, aleluya. Y dice la palabra del Señor enseguida. Era consciente que su lugar ante Dios Todopoderoso era más que polvo y ceniza, ¿verdad? También era consciente de que su audacia al pedir misericordia al Dios sobre la ciudad, si se encontraba en ella 50 personas justas, al continuar intercediendo, Abraham pregunta si Dios también sería misericordioso si solo encontrara 40, ¿verdad? Usted conoce, ¿verdad?, la numeración, ¿verdad? Se fue Abraham insistiendo y suplicando si aún hubieran, ¿verdad?, personas, y al último, ¿verdad?, sabemos que solamente 10 personas había, ¿verdad? Aunque confiaba en la misericordia de Dios, Abraham no presumía de la gracia de Dios. No obstante, en cada solicitud, Dios le garantizó su misericordia. Finalmente, el número se redujo solo a 10 personas justas,
La respuesta de Dios fue abrumadora, amable. Aunque hubiera solo 10 personas justas, Él perdonaría la ciudad. No hubo duda alguna durante este periodo de intercesión de que Dios es justo y recto, y siempre ha sido el deseo de Dios que ninguno perezca, ¿verdad?, sino que todos acudan al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es, ¿verdad?, a lo que vino Jesús, ¿verdad?, a este mundo, ¿verdad? Vino a salvar, ¿verdad?, los que se habían perdido. Aleluya, gloria a tu nombre. Damos gracias al Señor. Participación, ¿verdad?, para los alumnos. ¿Qué nos dice sobre el corazón y la comprensión de la gracia y la misericordia de Dios que tenía Abraham de apelar por un número cada vez menos de justos? ¿Qué sugiere este respecto a la importancia de persistir en la oración y la intercesión? Esto nos enseña que debemos de ser persistentes en la oración, ¿verdad? Seguir adelante, aleluya. Dice la palabra del Señor que tenemos que orar, ¿verdad?, para que Dios, aleluya, conteste. Mientras oramos, pudiera ser que sintamos el peso del pecado y el mal generalizados en nuestro mundo. De qué manera el versículo clave en Romanos, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, de una manera muy, muy bonita, y dice en Romanos 8:26 de esta manera: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues es que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, ¿verdad?, si pedimos como conviene, pero el Espíritu mismo, ¿verdad?, que está en nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Puede decir gloria a Dios cuando usted empieza a orar, para cuando menos uno piensa, aleluya, ya está uno suplicando por cosas que ni aún siquiera uno pensaba estar. Pero cuando usted está ya en la presencia del Señor, ¿verdad?, el Señor le ayuda a seguir intercediendo, ¿verdad?, por esa petición que uno tiene, ¿verdad? Muy bien, la palabra del Señor sigue adelante y dice: a pesar de la sincera y fervorosa intercesión de Abraham, no hubo siquiera ni 10 personas justas, ¿verdad? El juicio de Dios fue completo. El versículo 24 habla de una lluvia de azufre y fuego desde los cielos. Los escritores o los eruditos, los arqueólogos han debatido cómo Dios pudo haber provocado la destrucción, tal vez mediante terremotos que llevaban azufre ardiente. Sin embargo, los detalles de cómo se produjo la destrucción no se revelan, ¿verdad?, en este texto, aleluya. Pero cuando Dios destruye, aleluya, no necesita, aleluya, mucha materia, aleluya. Dios es todopoderoso, aleluya, que puede destruir, ¿verdad?, cuando Él ya ha decidido que una ciudad la va a destruir, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a la misericordia de Dios, Dios no ha destruido todavía este mundo. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque en la iglesia, aleluya, los hermanos, ¿verdad?, estamos levantando las manos, ¿verdad?, que tenga misericordia, aleluya, de este mundo, aleluya. Y nuestro trabajo es llevar este mensaje, ¿verdad?, para personas, ¿verdad?, que acepten al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su corazón, para que puedan, ¿verdad?, ser salvos en el día que el Señor venga a levantar su pueblo. Todos conocemos, aleluya, que esa es nuestra predicación, ¿verdad?, avisar, advertir, ¿verdad?, que todavía es tiempo, aleluya, que usted, aleluya, acepte a Cristo Jesús en su corazón, aleluya. Y si usted por circunstancias, ¿verdad?, se ha retirado, aleluya, vuelva una vez más, aleluya. Todavía es tiempo, aleluya. Todavía, ¿verdad?, el Señor no ha llegado, aleluya, dándole la oportunidad, ¿verdad?, a que usted, ¿verdad?, acepte al Señor en su corazón. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor más adelante, ¿verdad?, de la siguiente manera, ¿verdad? En las excavaciones de los arqueológicas se ha encontrado un sitio que pudo ser Sodoma, de la Sodoma histórica. Este sitio ha revelado evidencias suficientes y confiables que hubo un desastre. El juicio de Dios contra la maldad fue rápido, severo y generalizado en su alcance.
No solo las personas y los edificios fueron completamente destruidos por el azufre, ¿verdad?, en llamas, sino que incluso la vegetación también fue destruida. En la segunda carta de Pedro, que miramos la semana pasada, Pedro hizo referencia a la destrucción absoluta de Sodoma y Gomorra. Si usted se recuerda la lección pasada, poniéndolos el ejemplo de que habían de vivir impíamente, ¿verdad? De que por haber vivido impíamente vino la destrucción. Llegaría finalmente el día de la ira de Dios, al término de esta era, cuando su juicio sobre el mal y la maldad serían severos y definitivos, ¿verdad? No ha sucedido, ¿verdad?, todavía la venida del Señor. Es porque está esperando, ¿verdad?, a que usted, ¿verdad?, acepte a Cristo Jesús en su corazón, ¿verdad? Muy bien, que bien, estamos para finalizar, ¿verdad?, la enseñanza en esta mañana. Antes de finalizar, ¿verdad?, siempre acostumbro a mandar saludos, ¿verdad? Saludos a la Iglesia Centro Cristiano Fuente de Vida, donde pastorean los hermanos Rubén Delgado y la hermana Rosemary Delgado. Dios les bendiga grandemente. A las iglesias también, aleluya, aquí en Lancaster, aleluya, conocemos también a los pastores Ana Rivera y el hermano pastor Ana Rivera, ¿verdad?, pastores de la ciudad de aquí de Lancaster, aleluya. Damos saludos también aquí en Lancaster, ¿verdad?, a la iglesia El Paraíso, donde pastorean los hermanos Blanca y Raúl Fernández. Dios les bendiga grandemente, pastores, aleluya. Mandamos saludos también a personas, ¿verdad?, que conocemos de mucho tiempo y que hemos aprendido a amarles, ¿verdad? A la familia, ¿verdad?, Benavides, Dios les bendiga. A Julie y José Nolasco, Dios los bendiga, aleluya. Estamos orando por ustedes, ¿verdad? También saludos a los hermanos, ¿verdad?, que conocemos de North Hollywood, el hermano Víctor Rodas, ¿verdad? Dios le bendiga. Hermano, ¿verdad?, Julio Santos, ¿verdad? Y la hermana Cristina Martínez, ¿verdad?, que nos escucha desde Arizona, California. Hermana Vilma Martínez, Dios le bendiga también, aleluya. Mi hermano Julio, ¿verdad?, mi hermano Fausto Pérez y su esposa Carmen Pérez, de Arlira, California. Dios les bendiga. Estamos orando por cada uno de ustedes, aleluya, que Dios los ayude y que sigan adelante, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre del Señor, aleluya. Saludos también aquí para hermanos, ¿verdad?, que conocemos aquí, que, aleluya, que van a la iglesia El Paraíso aquí en Lancaster, mi hermano Mario Guzmán y Alcira Guzmán, Dios los bendiga. Noé Mota, ¿verdad?, y Raquel Mota, Dios los bendiga también. Dios bendiga a esta joven María, ¿verdad?, que el Señor le ha dado ese talento, ¿verdad?, de tocar en la batería. Y no creo que es tan fácil, ¿verdad? Ese es un talento, ¿verdad?, que el Señor da, de tocar la batería. Y Dios te bendiga, María, aleluya. Sigue adelante, aleluya. También a hermana Evita Plancarte, Dios le bendiga. Alfredo Escobar, Dios le bendiga. Elisa Ávila, también que Dios la bendiga, aleluya. Un día tendremos, ¿verdad?, mi esposa y yo, el placer de conocerle, aleluya. Debido a la pandemia, ¿verdad?, no hemos podido ir a la iglesia, aleluya, y también debido, pues, a mi salud, ¿verdad?, he estado tratando de evitar un poquito el tiempo, aleluya, hasta que el Señor, ¿verdad?, diga, pues, y gloria al Señor. Saludos a hermano Julio Santos también, aleluya, y de San Fernando también nos escucha Estela, ¿verdad?, Arredondo, Dios te bendiga, aleluya. Seguimos adelante, aleluya, porque el tiempo ha avanzado grandemente, pero lo hemos usado, aleluya, sabiamente. Estoy para, verdad, finalizar la palabra del Señor, aleluya. Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Cuando Él promete liberación para su pueblo, ellos reciben liberación. En el caso de Génesis 18-19, él había prometido la destrucción y Dios no hace amenazas en vano. Su juicio sobre Sodoma y Gomorra fue completo.
Dios es santo y aquellos que rechazan su gracia eventualmente experimentarán el juicio por su impiedad, ¿verdad? Muy bien, aleluya. Seguimos adelante. Yo sé que el tiempo ha avanzado grandemente, pero me he gozado bastante, ¿verdad?, en poder compartir esta enseñanza. A pesar de la sincera y fervorosa intercesión de Abraham, no hubo siquiera ni 10, pues, y gloria a Dios, pero gracias al Señor que a Dios pudo salvar, ¿verdad?, a las personas que Él estaba intercediendo por ellos. Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que nosotros esperamos, pues, y gloria a Dios. Sin embargo, Él siempre responde, ¿verdad? Nosotros siempre esperamos que el Señor responda de la manera que nosotros pensamos, pero no, el Señor responde, ¿verdad?, pero de otra manera que nosotros no lo esperamos, ¿verdad? Abraham esperaba, ¿verdad?, la petición que él tenía de una manera y sucedió de otra. Pero Él siempre responde. Abraham no había orado que fuera librado de la destrucción de Sodoma, oró que la ciudad no fuera destruida de esa forma, mientras que el juicio de Dios exigía la destrucción. Libró al sobrino justo de Abraham. Abraham confió en Dios y creyó que él había tomado decisiones correctas, ¿verdad? En Génesis 19:27 dice, presenta ante nosotros una escena conmovedora. Al levantarse a Abraham temprano por la mañana después del juicio, ¿verdad?, él pudo ver de la montaña, ¿verdad?, aquellas ciudades, ¿verdad?, tan hermosas que eran, ¿verdad?, que tenían bastante valor, aleluya, casas, ¿verdad?, lujosas, ¿verdad?, me imagino algo como las casas de Beverly Hills, ¿verdad?, en aquel tiempo, ¿verdad?, lujosas, aleluya, todas hechas pedazos y todas hechas cenizas, pues, y gloria a Dios. El juicio de Dios fue tremendo para esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Solamente Lot y su familia, ¿verdad?, pudieron, la verdad, el Señor los pudo salvar, ¿verdad? Aunque sabemos la historia, ¿verdad? La esposa le dijo, Señor, el ángel, corran, ¿verdad?, y no volteen para atrás, sigan corriendo, aleluya. Pero la esposa de Lot, ¿verdad?, les dolía mucho lo que se había perdido, aleluya. Quizás tenía una casa hermosa, bonita, aleluya, y en aquella destrucción fue destruida completamente, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que no nos amemos mucho a las cosas del mundo, aleluya, porque el mundo es pasajero, aleluya. Allá en el cielo, ¿verdad?, vamos a tener cosas mejores, pues, y gloria a Dios. Y esta mujer volteó, aleluya, y usted conoce la historia, cuando volteó se convirtió en sal, pues, y gloria al Señor. Eso nos enseña a nosotros que cuando Dios da una orden, ¿verdad?, tenemos que seguirla, ¿verdad?, al pie de la letra. Gloria al Señor, aleluya. O sea, terminamos, ¿verdad?, finalizo, ¿verdad?, con esto, aleluya. Dios presenta, ¿verdad?, una escena conmovedora al levantarse Abraham temprano por la mañana. Sin embargo, no todo se había perdido. La petición de Abraham no había sido en vano, aunque la esposa de Lot, como ya mencioné, en desobediencia a la orden de un ángel, ¿verdad?, había mirado atrás para ver la destrucción y pereció, ¿verdad? Dios lo había mostrado su misericordia. Como resultado hubo justos que se salvaron. Dios verdaderamente se había acordado de Abraham, quien aprendió una vez más que Dios es fiel y hace lo recto y justo, aleluya. ¿Cuántos sabemos, verdad, que servimos a un Dios justo, verdad, y fiel, verdad, que contesta todas, verdad, nuestras peticiones conforme, verdad, a su voluntad de Él, verdad? Claro que hay veces que nosotros tenemos peticiones, verdad, que Dios no contesta porque sabemos bien, aleluya, que no nos conviene, pues, decir gloria a Dios. ¿Cuántas personas, verdad, he escuchado yo, aleluya, que, verdad, han pedido, verdad, un Cadillac, verdad, y el Señor no se los concede, ¿verdad? ¿Por qué? Aleluya, porque pues no nos conviene, ¿verdad? Si el Señor nos concediera, ¿verdad?, un Cadillac del año, ¿verdad?,
no apareceríamos más en la iglesia, puede decir gloria a Dios, nos fuéramos, ¿verdad?, a Las Vegas, puede decir gloria a Dios, pero el Señor conoce todo, aleluya. El Señor nos da solamente lo que nosotros necesitamos, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, por nada estés afanado, aleluya. Todo el Señor lo da conforme a su voluntad. El día de mañana trae su afán. No te preocupes por el día de mañana, ¿verdad? Que el día de mañana, ¿verdad?, trae su afán, ¿verdad? Si aún los animalitos, ¿verdad?, los pajaritos comen, ¿verdad?, que no hilan ni cosechan, aleluya, pero aún sin embargo Dios tiene cuidado de ellos. ¿Tendremos nosotros menos valor que un pajarito? Claro que no, ¿verdad? Nosotros para Dios tenemos mucho más valor. Muy bien, aleluya. Voy a orar, ¿verdad?, para despedir la clase, esperando que el Señor los siga bendiciendo grandemente como los ha bendecido, aleluya. Y que el próximo domingo, ¿verdad?, si el Señor me lo permite, ¿verdad?, y Cristo no ha venido, ¿verdad?, estaremos, ¿verdad?, una vez más, ¿verdad?, llevando esta enseñanza. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por haberme permitido llevar esta enseñanza, ¿verdad?, para la honra y gloria de Dios. Te suplico, Padre, que esa enseñanza haya sido de grande beneficio, aleluya, para personas que no han conocido la palabra del Señor o algunas personas que se han retirado, aleluya. Que usted en su misericordia, aleluya, les hable y les haga regresar una vez más, ¿verdad?, a la iglesia, aleluya, a poder seguir gozándonos grandemente con la palabra de Dios. Dios les bendiga, aleluya. Y el siguiente domingo, ¿verdad?, aquí nos miraremos con la ayuda de Dios. Que tenga una semana, ¿verdad?, laboral, ¿verdad?, empezando el lunes, de grande bendición, y que el Señor lo siga bendiciendo grandemente, ¿verdad?, a usted y a su familia. Dios los guarde y Dios los bendiga. Amén.